pone sueños en nuestros corazones y en nosotros despertó un deseo para adorarle, traer bendición y esperanza. Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. Cuando vemos la grandeza de Dios en lugares como este, nos inspira a entregarle todo lo que somos. Amo adorarle. Hay un latir en nuestro corazón cada vez que cantamos. Nuestro anhelo es que el corazón de Dios reciba nuestra adoración. Dios nos habla todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar, y su voz es como melodía. Cuando nos unimos en adoración, nos envuelve su gracia y experimentamos la libertad de ser sus hijos. Somos su iglesia. Latir es iglesia. Latir es conectarte con Dios. Es saber que todo va a estar bien. Es disfrutar cada momento. Es avanzar. Latir es estar con mis amigos. Latir es movimiento. Es amar mi ciudad. Es caminar a las promesas de Dios. Latir es aprender algo nuevo. Es divertirme. Es ver la vida desde otra perspectiva. Latir es estar con los que amamos. Todo lo que has creado tiene un latir por tu nombre. Levantaré, los muros veré caer. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto que estés conectado nuevamente. Para mí es un honor poder estar compartiendo la palabra de nuestro Señor con todos ustedes. Recuerda siempre, el Señor tiene un gran propósito para tu vida y un gran milagro. Amén. Acompáñame a hacer una oración para comenzar y cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, infinito Rey, por darnos la oportunidad el día de hoy de estar vivos, Señor. Hoy hemos preparado nuestro corazón y nuestra mente para buscarte, Señor, y obedecer tu palabra, porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios. Y es lo que hemos venido a hacer el día de hoy, Padre. Que la palabra que has preparado, Señor, cumpla con su propósito en nuestras vidas, sea de gran bendición para nosotros. Permítenos entenderla y comprenderla, Señor, y tener la sabiduría para poder aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, pues vamos a comenzar y vamos a hablar sobre el tema del mes, que es conociendo quién es el Padre. Y hoy vamos a ver cómo es su justicia, conociendo el juicio de nuestro Padre. Y para eso nos vamos a apoyar en 5 lecturas. La primera está en el libro de Daniel, capítulo 5. Y yo te invito a que leas esta lectura completa en tu casa porque es muy larga. Yo la voy a resumir lo más que se pueda y vamos a leer las partes que nos van a ayudar a entender un poco más. Bueno, haciéndote historia, está hablando del rey Belsasar. Este rey era hijo del rey Nabucodonosor, era su sucesor, pero este rey tenía una cualidad o algo muy especial, y es que le gustaba mucho tomar, le gustaba el trago, y una vez hizo un evento para más de 1000 personas. Entre ellas estaban todos sus principales, sus esposas, sus concubinas, y la gente más cercana al rey. Y como te decía, le gustaba, ya en el pleno banquete, ya el rey traía unas copas encima, y se le ocurrió
mandara a traer los utensilios que habían traído de Jerusalén, aquellos utensilios que eran consagrados en el templo al rey, al Señor, a nuestro Señor. Y se los llevaron, y ya que le trajeron esos vasos de oro, comenzaron a servir vino en ellos, y todos los que estaban presentes en ese evento bebieron. Ya cuando el rey traía unos tragos encima, o ya estaba en un punto más, un grado de alcohol más alto, llamémoslo así, de repente se le aparecieron unos dedos de una mano gigante, empezando a escribir algo en la pared. Al ver esto, el rey cambió su semblante, palideció, se angustió de tal manera que dice la palabra que le empezaron a temblar las piernas. No sé si tú has conocido una persona que le tiemblen las piernas y que no las pueda controlar. Yo sí conocí una muchacha hace muchos años cuando yo era estudiante, y una vez fuimos con todos mis amigos aquí a la feria de Chapultepec y existían varios juegos mecánicos, pero había uno que se llamaba el ratón loco. En ese nos subimos, pero esta muchachita nunca nos dijo que le tenía miedo a ese tipo de juegos. Cuando terminó el juego y bajó, sus piernas no se le detenían, temblaban así como si estuvieran rebotando. No sé si tú has visto la película de Bambi. Ya ves que hay un conejito que se llama Tambor y su pie se le hacía así. Pues así esta muchacha, del miedo que sintió, no lo podía controlar. Así este rey, del miedo que sintió al ver esa mano, le temblaban las piernas. Como te decía, dice que la semblante le cambió. En otras palabras, se le bajó lo borracho. Y dice que mandó a traer a sus adivinos, a sus magos, a los astrólogos del reino, para que le interpretaran la leyenda que estaba escrita en el muro. Incluso hizo un decreto que aquellas personas que le pudiera interpretar lo que estaba escrito, lo iba a ser el tercer hombre más importante del reino. Lo iba a vestir de color púrpura y le iba a poner un collar de oro en el cuello. Pero nadie de las personas que fueron, de todos sus magos, supo interpretar lo que estaba escrito. Pero la reina, que había conocido o había oído de Daniel en la época del rey Nabucodonosor, ella decía que Daniel tenía el espíritu de los dioses y que tenía el don de interpretar sueños y él podría interpretar lo que él estaba escrito. Y así fue, mandó el rey a traer a Daniel a su presencia y esta fue la interpretación que dio Daniel. Vamos a leer Daniel 5 del 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Cuando terminó de leer esto Daniel, el rey hizo como había dicho. Hizo a Daniel el tercer hombre más importante en el reino. Lo curioso de esta historia es que esa misma noche fue invadido el reino por los medos y los persas y su reino fue traspasado y al rey le dieron muerte. En horas se cumplió esta profecía. Y a mí me llama mucho la atención que fue pesado en balanza. Si ponemos nuevamente el 5:27, por favor, y dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y si tú no conoces lo que es una balanza, ahorita vamos a ver una imagen de una balanza. Y este tipo de aparatos servían para pesar cosas. Y en este caso estaban pesando a una persona. Pero para que este aparato funcione, necesita tener un contrapeso. Algo que más o menos asemeje el peso de la otra persona, en este caso que son personas, para poder equilibrar y saber para qué lado se inclina. Haz de cuenta, estas balanzas no son como las pesas que conocemos, esas pesas que hoy sirven para pesar nuestro peso corporal, en las cuales también nos ayudan a exclamar y glorificar el nombre del Señor, porque cuando nos subimos en ella decimos, Dios bendito, o santo Dios, cómo es subido de peso. Pero estas básculas no son. Este es otro tipo de balanza, se le llama. Bueno, pues si fui pesado, tenía que ser pesado contra otro hombre. ¿Contra quién crees que fue pesado? ¿Contra Daniel? No creo. Contra Daniel no hubiera tenido una sola oportunidad
el rey de que la balanza se inclinara a su favor. Entonces tuvo que haber sido pesado con otra persona. Y fue pesado con el rey Nabucodonosor, su padre, el mismo reino, la misma familia y el mismo cargo. Entonces, te voy a explicar por qué razón fue hallado falto. Si me acompañas a leer Daniel 5:17 al 22, dice lo siguiente: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Ni siquiera Daniel quería los dones o los regalos que le estaba haciendo el rey. Dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció y en su orgullo fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Y esta es la parte que más me gusta. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Él, su hijo, el rey Belsasar, ya sabía todo lo que su padre había vivido, cómo el Señor lo engrandeció de tal manera y cómo también lo hizo que perdiera hasta la mente, hasta que se humilló, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y este hijo no hizo lo correcto. Entonces, al ser puesto en balanza, la balanza se inclinó a favor de su padre y él fue hallado falto. Pero Dios no juzga por un hecho. Dios juzga porque conoce toda la historia de esta persona. Nosotros, al contrario, nosotros levantamos un juicio de a lo mejor de algo basándonos en ese hecho. Por ejemplo, cuando vamos al cine y queremos ver una película pero no sabemos cuál ver, vemos el tráiler. Y al ver el tráiler, pues a lo mejor nos ponen las escenas mejores de la película y decimos, esta película está buena. Pero al verla, nos damos cuenta que no era lo que decía allí, porque nada más estábamos viendo una parte. Pero Dios ve toda esa película y Él emite un juicio en base a todo el conocimiento sobre esto. Y así estableció este juicio, porque hubo un juicio, una sentencia y un castigo. Y el castigo fue que perdieran todo el reino y la muerte del rey. Bueno, vamos a otra historia. Y esta historia está en el libro de Números 12:1 y habla sobre Moisés, María y Aarón. Y aquí estaban cuestionando María y Aarón, un poco molestos con Moisés por lo que había hecho. Y vamos a ver qué es lo que había hecho. 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Realmente había hecho esto, no estaban mintiendo. Moisés tomó una mujer extranjera. Y esa era su molestia que tenían contra él y lo estaban señalando. Y haz de cuenta, Moisés cada 7 días se paraba enfrente del pueblo y les decía, no tomen mujer extranjera. Pasaban otros 7 días y les volvía a hablar, entre otras cosas, y les decía nuevamente, no tomen mujer extranjera. Y así otra semana, no tomen mujer extranjera. Y hubo una semana que les dijo, les presento a mi mujer, es extranjera y es cusita. Entonces, ¿qué pasó? Si él mismo les decía que no hicieran eso, y él lo hizo.
Y esto era lo que estaban señalando, acusando, molestos por esa situación. Pero vamos a ver ahorita más adelante el por qué pasó eso. Vamos a leer, a continuar con la lectura 12:2. Y dice, y le dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Y una persona mansa es una persona muy tranquila, una persona que muy difícil se sale de sus casillas, una persona que a lo mejor lo están atacando y pues no se salpera tanto o se alebresta tanto y se mantiene humilde, cabizbajo. Y Moisés era más que cualquier hombre. A lo mejor si lo atacaban no se defendía como debería, pero él no necesitaba defenderse porque él lo defendía Dios. Y vamos a continuar con la lectura. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd. Cuando dice oíd con mayúsculas, que estaba enojado, estaba hablando fuerte. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Y aquí les lanza un cuestionamiento a ellos que estaban juzgando. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Se enojó el Señor contra ellos por lo que estaban hablando. Y si tomamos el ejemplo de la balanza, María y Aarón, ¿contra quién fueron puestos en balanza? Contra Moisés. Y la balanza se inclinó al lado de Moisés. Porque como te decía, Dios ve toda la historia. Y el Señor conocía, y se ve que de acuerdo a lo que leemos, tenía una intimidad muy grande con Moisés. Y no les correspondía ni a María ni a Aarón emitir un juicio o un señalamiento en contra. Y luego era un siervo del Señor. Y hay veces que nosotros, a lo mejor sabiendo o no sabiendo esto, muchas veces levantamos un juicio y muchas veces lo hacemos hacia un servidor del Señor, a un siervo del Señor. Y muchas veces nos puede pasar algo porque aquí también hubo un juicio, una sentencia y un castigo. Y el castigo que el Señor les dio a María y a Aarón fue el siguiente. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vino una enfermedad a María. Vino una enfermedad muy fuerte que es la lepra. Y a causa de esta enfermedad la separaron del pueblo. Porque recordemos que también habían dicho que en la ley que cuando hubiera un enfermo de lepra iba a estar afuera del pueblo. Y allí pusieron a María. Después tú podrás leer en esta historia que Moisés intervino por ella y habló con el Señor. Y perdonaron a María y María sanó y nuevamente se incorporó. Pero tuvo su castigo. ¿Todo por qué? Porque ella levantó un juicio cuando no le correspondía. Y si vimos la lectura, dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Y yo creo que entre esas pláticas que tenían, se tocó ese tema de la mujer extranjera. Y si el Señor se lo permitió, fue su voluntad. No nos correspondía o no les correspondía a ellos levantar un juicio por esa situación. Bueno, vamos a la tercera lectura. Y está en el segundo libro de Samuel, del 1 al 6. Capítulo 12, del 1 al 6. Y esta historia a lo mejor ya la conoces. Si recorremos la historia un poco, nos pasamos al capítulo 11 y te lo voy a narrar, porque ya la conoces. Y es porque David se encontraba paseando por los balcones del castillo.
Y dice que un día se asomó a una ventana y vio a una mujer que estaba desnuda bañándose. Y fue atractiva para él. Pero esa mujer era casada, pero la mandó a traer al castillo no importándole que ella era casada. Ya en el castillo la cortejó y tuvo intimidad con ella. Y producto de esa intimidad, la mujer quedó embarazada y iba a tener un hijo. Cuando la mujer le dijo esto al rey, el rey quiso lavar su falta, quiso cubrir aquella falta. Y se ingenió que cuando viniera, porque la mujer era esposa de Usías, un soldado, cuando regresó el batallón, mandó a traer Usías a su presencia. Y estando con él le dijo que era correcto que él descendiera, porque no se iba a su casa, al pueblo, y pasaba un rato con su mujer, y que si lo necesitaban, lo iban a llamar para enfrentar al enemigo. Pero Usías, que era un soldado ejemplar, no se le hizo correcto que él estuviera allá con su mujer, descansando o en la intimidad, y que los demás estuvieran allí al pie del castillo, previniendo que hubiera un ataque, y decidió quedarse a las puertas del castillo junto con todo el batallón. Al día siguiente yo me imagino que David se paró y se estiró y despreocupado, dije, ya me quité ese problema de encima, pero le dijeron que Usías no había descendido, que se quedó a las puertas del castillo. Entonces se ingenió otra cosa, y era terminar con la vida de Usías, y así fue. Decidió que lo pusieran al frente de la batalla, donde caían las piedras, las flechas o las espadas, y lo pusieron allí, salieron nuevamente, y en esa batalla murió Usías. Cuando vinieron al rey y le dieron la noticia que habían perdido a ese soldado, entonces el rey se vio bondadoso y dijo, yo me haré cargo de la viuda y la invitaré a que viva en mi hogar, y ya que no se preocupe ella por su vida, yo me haré cargo de ella. O sea, muy bondadoso el rey. Y de esa forma él creyó que había solucionado su problema. Pero ante los ojos del Señor, esto no fue correcto. Y vamos a leer 12:1. Y cómo el Señor envió al profeta Natán a contarle una historia a David. Y antes de ser David rey, cuidaba ovejas. Él era cuidador de ovejas. Y la historia que le mandó a decir a Natán hablaba sobre ovejas. Entonces iba a captar la atención del rey de una manera muy especial. Y vamos a leer la historia que le mandó a decir el Señor por medio de Natán. 12:1. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que él había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Cuando David escuchaba esta parte, yo creo que estaba enternecido por la historia que le estaba contando. Continuamos con la lectura y dice, y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, viva el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Adelante le dice Natán a David, tú eres ese hombre rico y Usías es el hombre pobre. Entonces, si ponemos el ejemplo de la balanza de Tekel, a David lo pusieron en balanza con Usías y la balanza se inclinó del lado de Usías. Cuando Natán le dijo esto, que él era el hombre rico, David reconoció su error y su falta delante del Señor. Y gracias a que reconoció esa falta y pidió perdón por esa, no fue muerto. Pero David hizo una sentencia y puso un castigo.
Y ese castigo se cumplió. Porque después de esta historia, 4 de sus hijos del rey David murieron. El primero, el bebé que iba a tener con esa mujer, no se concibió. Después, Amón violó a su hermana y fue muerto por su hermano Absalón. Luego Absalón quiso usurpar el reino y fue ahorcado. Y después Adonías quiso también quedarse con el reino en la época de Salomón y Salomón le dio muerte. 4 muertes, así como lo describió David, que alguien tenía que pagar 4 veces por la falta. Y estos 4 hijos de él murieron por esta causa. Debido a que hubo un juicio, un veredicto y una sentencia y un castigo. Y de esa forma fue puesto en balanza. Vamos a la última historia. Y la última historia está en el libro de Juan 8. Vamos a leer del 3 al 5. Pero vamos a recordar que en esta parte de la palabra habían llevado a Jesús una mujer que la habían encontrado en adulterio, en el pleno alto del adulterio, y querían que Jesús emitiera un juicio. Vamos a leerlo. Juan 8, del 3 al 5 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Cuando vinieron y le trajeron a esa mujer, Jesús se encontraba en el piso escribiendo en la arena. Yo no sé si tú te lo preguntes, pero a mí sí me deja mucha incógnita. ¿Qué estaría escribiendo Jesús en ese momento? No lo sabemos y esa incógnita ahí se queda. Pero como estas personas insistían, vamos a leer el 7, dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Más adelante, cada uno de estas personas que la acusaban, dice la palabra que fue tirando la piedra y se fue. Al final no quedó ni uno. Y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer respondió: se fueron. Entonces no hay nadie que te acuse, ni yo te acuso. Vete y no peques más. ¿Contra quién fue puesta la mujer en balanza? Contra sus acusadores. Pero en este caso, la balanza no se inclinó para ningún lado, porque la mujer había pecado, pero los que la acusaban también tenían pecados. Entonces la balanza no se movió, pero Jesús emitió un juicio y una sentencia y un castigo. Pero en este caso Jesús perdonó la vida de esa mujer, no la sentenció ni la acusó. ¿Y quién le dio el derecho a Jesús de poder decidir el juicio y la sentencia sobre esta mujer? Y ese juicio se lo dio su Padre. Porque Jesús es el encargado de emitir un juicio y una sentencia para cada uno de nosotros. Él es el que tiene ese derecho. Nuestro Padre tiene ese derecho. A Él se lo dieron. Y vamos a leerlo. Juan 5, 21 y 22 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre no a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo es el que hace los juicios. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Algún día, hermano, seremos juzgados por lo que hicimos aquí en la tierra, en este cuerpo. Dice la palabra, bueno o malo, y el que va a emitir el juicio va a ser Jesús, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que entiendamos que nosotros no tenemos nosotros no somos dignos de poder levantar un juicio en contra de nadie, ni de señalar a una persona, ni de acusar a alguien, porque muchas veces acusamos sin saber, sin conocer la historia, sin conocer por qué razón pasó eso. Recordemos lo que le pasó a María que acabamos de leer. Ellos emitieron un juicio sin conocer toda la historia que conocía el Señor. Y como te decía, muchas veces nosotros nos encargamos de acusar y de juzgar por algo que vemos. Muchas veces queremos tomar el papel del demonio, del enemigo, al acusar a las personas, cuando ese papel ya está dado, ese papel ya se lo dieron al enemigo y a nosotros no nos corresponde, pero tú se lo quieres quitar. Y no es correcto que nosotros hagamos esto. Quisiera que me acompañaras a leer Apocalipsis 12:10. Y dice la palabra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es el que acusa a cada uno de nosotros, es el que todos los días, por ejemplo, o todas las noches, se acerca al Señor y le dice, Juan Carlos hizo esto, está portándose de esta forma, está haciendo esto mal, o pon tu nombre. Él es el que te acusa y nosotros queremos quitarle ese papel muchas veces al acusar o señalar a alguno de nuestros hermanos. Y a nosotros no nos corresponde ese papel le corresponde a Jesús. Y es necesario que corrijamos eso en nuestras vidas. El Señor te está diciendo en este momento que debemos de tener mucho cuidado al levantar un juicio contra alguien. Vamos a Mateo 5:21. Y no sé si tú en estos días quieras o tienes en mente pensado matar a alguna persona. Espero que no sea el caso, alguien que te haya hecho un daño y tú quieras matarlo. Esperemos que no sea el caso. Pero si ese es el caso, que Dios no lo quiera, dice la palabra contra estas personas lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya eres culpable si tú haces esto en tu vida. Si tú le quitas la vida a otra persona, en ese momento tú ya eres culpable delante de Dios y serás juzgado, y de una manera fuerte. Pero vamos a ver lo que dice el 5:22, y es esto donde tenemos que tener cuidado todos nosotros. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Lo mismo que decía el anterior versículo. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que le diga fatuo, y muchas veces no sabemos qué significa fatuo, pero lo decimos, y fatuo significa tonto, menso, tarado, y hay muchos adjetivos que dan ese mismo significado. Y muchas veces lo pronunciamos contra nuestros hermanos. Y el Señor nos dice que si lo hacemos, somos culpables y seremos expuestos al infierno de fuego. A lo mejor lo hacíamos sin saber y sin conocer, pero el Señor te está diciendo que eso no es correcto y no te corresponde a ti. El Señor te está pidiendo que cambies esa cosa en tu vida. Que tu forma de ser no sea juzgando o señalando o ofendiendo a tu hermano, porque tu hermano es el prójimo, el que está a tu lado, y debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Para terminar, hermano, Mateo 7 y 8. Mateo 7, al 8. El 7 habla, este número habla
de completo, de algo completo. Recordemos que en el 7º día el Señor terminó la obra y descansó. Había completado el ciclo, había completado toda su obra. Y este número habla de completo. Y vean lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque todo aquel que le pide al Señor, a su Padre, recibirá. Todo el que lo busca, lo hallará. Y aquel que lo llame, el Señor le abrirá. Abrirá nuestro Padre sus brazos y nos recibirá. Qué completo y qué hermoso habla estos 2 versículos. Pero no podemos llegar al 7 y al 8 si no pasamos por el 1. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Y eso es lo que el Señor te pide el día de hoy. Que no juzguemos para que no venga un juicio en nuestra contra. No vayamos a ser puestos en balanza y nos hallen faltos y se termine, o el castigo que el Señor tenga sea muy grande en nuestras vidas. Esperemos que no sea así. Estamos a tiempo, el Señor nos está llamando a que cambiemos y no hagamos esta situación. Tanto te ama el Padre que nos aconseja que es correcto para nosotros en nuestra vida. Y nos enseñó cómo es su juicio. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque ya abres nuestro entendimiento y nuestro conocimiento con respecto a cómo es tu juicio, cómo juzgas tú a las personas. Muchas veces nosotros lo hacemos involuntariamente y sin querer, y no es correcto, no nos corresponde. Esto es un error en nuestras vidas y es necesario que lo corrijamos. Espíritu Santo, guíanos a cambiar esas situaciones. Hoy reconocemos que tenemos faltas y que te pedimos perdón, Espíritu Santo, y te pedimos perdón, Padre. Y a ti, Jesús, intercede por nosotros. Tú eres nuestro abogado, Señor. Perdónanos delante del Padre, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que hacemos. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias porque nos ayudas a entender y conocerte cada día más y saber quién es nuestro Padre, de ese Padre que estamos orgullosos, Señor. También te pedimos, Padre, que traigas bendición a las familias de esta iglesia, a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo momento. Bendice a cada una de sus familias y de sus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Síguete conectando.